Buenas tardes, mi nombre es Kevin Rabagli. A continuación les voy a mostrar cómo se hace un ensamble y desensamble de un equipo de cómputo. Para hacer esto requerimos de varias herramientas, los cuales son un kit de destornilladores, una manilla antiestática y un trago para poder poner las cosas que vamos a utilizar en ese momento. Primero vamos a recurrir a descargarnos de estática poniendo las manos sobre el suelo durante 30 segundos. Pasados los 30 segundos, vamos a empezar a colocarnos la manilla antiestática. Esta sirve para aislarnos de energía que podemos transmitirle al equipo de cómputo. Después escogemos una punta Phillips, o más conocida como punta de estrella, para empezar a desajustar los tornillos. Insertamos la punta en el cabo y acá podemos ver de que no tenemos panel frontal. Entonces vamos a empezar a quitar el panel del otro lado. Desajustamos el tornillo y procuramos de que todos queden separados para poder tener un orden a la hora de realizar nuestro mantenimiento. Deslizamos la tapa muy suave y ella se abrirá por su sistema. Ahora vamos a proceder a quitar el cableado de la fuente de poder. En este momento ya estamos iniciando con el cable ATX, el cual contiene 24 pines haciendo una fuerza paralelo, el cual saldrá muy fácilmente. Aquí estamos retirando el cable SATA que le da energía a la unidad óptica. Siempre tener mucho cuidado con los cables y ser un poco organizado para evitar daños y tener más visión de todo. Aquí estamos quitando el SATA que le da energía al disco duro. Ella transmite 12 voltios y después desconectamos el PCI que le da energía a la CPU. Después procedemos a desatornillar la fuente de poder. Retiramos un tornillo y lo retiramos. Al momento de hacerlo vemos que ya queda desajustada. Como está encima del componente, tenemos que tener mucho cuidado que no caiga sobre la tarjeta madre al hacerle un daño. La ponemos sobre un lugar seguro en el cual no tengamos ningún daño y vamos ahora a retirar los otros componentes. Acá estamos retirando los SATA de datos de la unidad óptica y del disco duro. Al igual lo retiramos de la tarjeta madre para poder tener mejor visión de los otros componentes. Ahora vamos a proceder a desatornillar el disco duro. En este caso solo tiene un tornillo, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacerlo, que no vaya a caer sobre nuestros componentes. Aquí estamos retirándolo con mucho cuidado y tocándolo de la mejor manera. Tener en cuenta que no vamos a tocar todos los componentes de cualquier forma, tenemos que tener una manipulación adecuada. Terminado el desajuste de este tornillo, procedemos a ponerlo sobre un lugar seguro. Ahora estamos desatornillando la unidad óptica. Este caso es muy especial porque aparte de que tiene tornillos a ambos lados, aquí estamos terminando de desatornillarla. No se puede retirar de la parte de atrás, entonces toca retirar el panel frontal como lo estamos haciendo acá. Al retirarlo, como también hay cables, tenemos que dejar a un lado el momento de la unidad óptica y empezar a desconectar los cables del panel frontal. Acá retiramos los USB, el que le da voltaje al audio, y el power, el reset, que son los que hacen que los botones del panel frontal funcionen. Ya acá hemos terminado y retiramos el panel frontal por completo. Ahora sí podremos retirar nuestra unidad óptica. Antes de eso desconectamos el cooler
que es el ventilador del CPU. Ahora sí vamos a sacar nuestra unidad óptica que quedó libre. Ya por último nos queda la memoria RAM que ya fue desinstalada y procedemos a retirar la placa madre, desajustando todos los tornillos. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Al momento de desconectar la placa madre, vamos a iniciar a hacer un poco de limpieza a la placa porque tiene mucha suciedad el cooler. Sostenemos el ventilador para que no exceda su velocidad y pueda quemarse. Y al gabinete le aplicamos un poco de blower para que retire su polvo de las esquinas y otras partes. Ahora vamos a proceder con el ensamble. Iniciamos con lo último que hemos retirado, que es la placa madre, y lo cual tiene su posición por los laterales que tiene en el gabinete. Iniciamos ya colocando sus tornillos con mucho cuidado. Ya hemos apretado uno y procedemos a colocar los 5 tornillos que esta placa contiene. Ya en este es uno de los últimos tornillos que tiene la placa madre. Ajustamos con poca presión, ya que esta no necesita gran fuerza, solo necesita estar ajustada al gabinete. Conectamos el cooler a la placa madre y vamos a colocar la unidad óptica, por lo que hay que cerrar el panel frontal con presión. Entonces la colocamos para que no tengamos que abrir y cerrar el panel frontal varias veces y ser un poco ordenados en nuestro mantenimiento. Aquí ya la pusimos en su lugar. Y procedemos a colocar los tornillos que hacen que esta no se mueva. Verificamos bien que esté acomodada en su punto, en su nivel, y ajustamos. Igual, con poca presión, ya que esta no necesita gran fuerza, solo necesita estar ajustada. Tener en cuenta que debemos utilizar las herramientas adecuadas. En esta casa se tiene un destornillador Phillips, como en la mayoría de los componentes. Acá ya colocamos el último tornillo que tiene la unidad óptica y vamos a empezar con el otro componente, que es el panel frontal. Dejamos los cables por dentro y hacemos presión en este. Ya queda ajustado y vamos a colocar los cables que iniciamos por los USB, que son las ranuras que tienen en la parte de adelante para conectar lo que son memorias y otros dispositivos con esta entrada. Acá en este paso debemos organizar muy bien los cables para que nuestra torre tenga todos sus cables ordenados. Generalmente lo hacemos con unos
con unos amarres. Ahora aquí estamos colocando el audio que viene del panel frontal y vamos a empezar a colocar el power, el reset, que van en orden de izquierda a derecha, más, menos, el encendido. Debajo del más y el menos viene el audio positivo y negativo, y debajo del power viene el reset. Ya conectados estos, que en la mayoría se fallan, vamos a continuar con nuestro proceso. Ahora vamos a proceder a conectar la memoria RAM. Esta debemos colocarla con mucho cuidado. La colocamos con que la ranura coincida con nuestra memoria, y lo único que debemos hacer es una leve presión, y en cual esta sonará y nos avisará de que la memoria ha sido colocada de la manera correcta. Después vamos a poner el disco duro en su lugar. Colocamos el tornillo y ajustamos para que ésta no tenga movimiento. Ahora vamos a iniciar a poner la fuente de poder. La ponemos en su hueco, en su cavidad, y vamos a dar los cables un segundo al lado y vamos a atornillarla para poder trabajar más libremente después. Colocamos el tornillo. Siempre se recomienda tener todos los tornillos para que estos componentes no tengan movimiento a la hora de ser utilizados. Ya en este punto vamos a empezar a colocar lo que son los cables de la fuente de poder. Vamos a iniciar colocando el que le da la energía al disco duro. Estos cables son llamados SATA, los que le dan energía al disco duro y a la unidad óptica. En este caso no tenemos disquete, entonces solo tenemos disco duro y unidad óptica. Y por último colocamos el PCI, que le da energía a la CPU, que es el mismo procesador. Ya en este punto hemos hecho todo nuestro cableado, y por último dejamos los SATA de datos. El disco duro lo conectamos en el SATA 1 para que en la BIOS, como cada vez que hacemos un desensamble, se reinician las configuraciones. Entonces, para que la configuración predeterminada siempre se va a iniciar desde la unidad 0 o 1, entonces colocamos desde la primera ranura que tiene nuestra placa madre, en este caso es la 1, entonces el disco duro va conectado en el SATA 1 y la unidad óptica en la SATA 2, para que al arrancar la computadora vaya de primeras al disco duro. Y por último dejamos el ATX y damos por terminado todo nuestro cableado. Hacemos una presión y damos un breve chequeo de que todo esté en su lugar y colocado de la manera correcta. Y por último nos queda el panel del lado lateral, y ya nos dimos cuenta que todo está colocado de la manera correcta. Nos restaría colocar el panel del lado frontal, y lo mismo que lo retiramos, deslizamos y ajustamos con sus tornillos. Siempre recordar utilizar la manilla antiestática y estar descargados para evitar daños en nuestros componentes. Muchas gracias por su atención y espero que